hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien en este tiempo difícil que estamos pasando, pero ya queda poquito para iniciar nuevamente nuestra vida como era antes, si Dios así lo quiere. Bueno, en esta semana toca la lección Jesús entra en Jerusalén. Pero antes de todo, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú has sido con nosotros, gracias porque nos has ayudado la semana, hemos aprendido de tu palabra. Te ruego, Señor amado, que este día también podamos aprender de ella, que tú nos abras el entendimiento de nuestros corazones, Señor, para aprender y para ser buenos siervos de ti, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros en este día, Señor. Usa, Señor, a cada maestro, Señor, para impartir tu palabra y que los niños puedan aprender. Te ruego todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y ahora empezamos la lección, como decía, la lección número 18. En la Biblia queda en Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Vamos a leer. Y dice así, hermanos. Por título tiene La entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responda así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, hermanos, ya leímos la palabra, ahora vamos a empezar con la enseñanza, ¿ya? Pero primero vamos a recordar el versículo clave de esta semana, que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 38. Y dice: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. De nuevo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Este versículo se lo pueden aprender también por el versículo cantado que prepararon los hermanos del Ministerio de Música, ¿ya? Para que ustedes escuchen durante la semana y se aprendan este versículo, ¿ya? Que no es difícil, es cortito. Vamos a analizar varios puntos, ¿ya? Primero empecemos por cuando Jesús comienza ya a preparar el camino. Podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando ya el primer indicio que empieza a regresar a Jerusalén para hacer el sacrificio perfecto que hizo por nosotros, ¿cierto? Dice:
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Ves? Vemos aquí que el Señor ya está diciendo ya algo como que ya va a empezar a retornar, va a dejar de hacer milagros y se va a enfocar en su sacrificio. Ya tiene listo a los discípulos, ya los tiene ya preparados, les enseñó, hizo milagros con ellos, vieron su grandeza, vieron las maravillas de Dios, y ya es tiempo, según las profecías igual, de volver a Jerusalén. Como dice acá, arriba, ya se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿Ves? Ya está hablando de su muerte y de su sacrificio para retornar a Dios. Vemos también el segundo punto, dice, Jesús guardó silencio sobre su reinado. ¿Por qué eso? ¿Recuerdan, niños, que cuando Jesús sanaba a alguien, por ejemplo, sanaba a un ciego, le decía que no le dijera a nadie, que tratara de no divulgarlo? Cuando Jesús también enseñaba a sus discípulos, él los apartaba, los llevaba a un lugar apartado, secreto, y ahí le enseñaba, le daba instrucciones, siempre cuidándose de los religiosos, del resto de las personas. Él podía hacer muchos milagros, pero siempre él era, como decimos ahora, era de bajo perfil, que no quería hacerse propaganda, podamos decir de ese modo. También el tercer punto dice, Jesús planeó entrar como rey. Él ideó todo. Desde cuando, como dice la palabra acá en Lucas 19, la narración que leímos, que Jesús mandó a 2 de sus discípulos a buscar un pollino. Y este pollino tenía que ser, no cualquier pollino, tenía que ser un pollino que no había sido montado nunca antes. Un pollino sagrado, ¿cierto? Porque al no ser montado por nadie, era porque era como algo preparado para el rey, ¿cierto? También mandó a discípulos antes por ciudades. Nosotros podemos ver en Lucas, unos capítulos anteriores, que mandó a 70 discípulos a todas las ciudades que iba a pasar. Cuando llegara a Jerusalén, ya lo estuviera esperando harta gente para recibirlo. El cuarto punto que podemos ver dice, se ajusta al tiempo de la profecía, lo que le decía en delante. Vemos en Daniel capítulo 9 versículo 26 que habla de las 70 semanas. Cómo Jesús cumplió a tiempo la llegada a Jerusalén, de acuerdo a las profecías que hablan de él en el Antiguo Testamento. Jesús entró como rey. Vemos que Jesús, aquí la narración dice, cuando él estaba en Betsaida, iba caminando y ya él venía con muchas personas, como una multitud. Y cuando iba bajando ya por el Monte de los Olivos, que queda más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén, queda muy cerca, él iba bajando con la multitud que venía atrás, en el pollino ya, porque los discípulos ya le habían traído el pollino, le pusieron las ropas, y eso significaba igual, podemos verlo como una señal de sumisión, que los discípulos le pusieron ropa en el pollino para que montara aquel animal. Entonces Jesús se sube al pollino, y ahí vemos también la grandeza de él con su creación, porque ese pollino era, podamos decir, salvaje, porque nunca había sido montado. Y vemos que el pollino no pone ninguna resistencia, y Jesús se sienta, su creador, y va donde él quiere ir. Entonces vemos también la grandeza de la maravilla sobre su creación. También vemos que Jesús
entró como rey, como decía. Él podía haber entrado en un carruaje dorado, en un caballo, ¿cierto? Pero él no venía como un rey políticamente como creían los judíos. Porque los judíos creían, para que sepan ustedes, niños, los judíos iban proclamando a Jesús como rey porque creían que los iba a salvar de Roma, de la mano fuerte de Roma que los tenía aprisionados, ¿cierto? Los tenía bajo sus leyes. Creía que Jesús iba a quedar como rey y venía en el nombre de Dios para liberarlos de Roma, como decía. Pero Jesús era un rey de paz. Los judíos no entendieron que Él era un rey de paz y que venía no a liberarlos de la esclavitud humana personalmente, ¿cierto? Venía a liberarlos del alma, de sus pecados. Y eso es lo que nunca entendió el pueblo judío. Vemos también que la multitud cantaba, ¿cierto? Cantaba el Salmo 118, que lo pueden buscar después, del versículo 25 al 26. Lo proclamaban rey. Ellos entendieron mal ese versículo, ¿cierto? Y ellos creían que Jesús iba a ser el rey en ese momento. Terrenalmente iba a ser el rey de ellos. También Jesús fue rechazado como rey. ¿Cómo fue rechazado? Por los religiosos. Cuando Jesús iba entre medio de la gente, entre medio de la multitud en Jerusalén, ya había bajado ya por el monte de los Olivos y estaba en Jerusalén. ¿A quién no les gustó esto? A los religiosos, a los líderes religiosos. Ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿cómo permites que te digan, que te traten de esa forma? Como que se estaba autoproclamando rey, ¿cierto? Y a ellos no le convenía, porque si la multitud proclamaba rey a Jesús, iba a estar en contra de todo lo de Roma. Entonces los líderes religiosos iban a perder todos sus beneficios, iban a perder su élite, su estatus, y ya no iban a disfrutar la vida que llevaban. Entonces no les convenía. Entonces desde ahí, o desde antes ya tenían planes de matarlo. Pero eso ya, y luego vemos a Jesús que llora al ver la ciudad, a Jerusalén, a verla tan con el corazón cerrado y abierto hacia todo lo que les convenía a ellos en ese momento, a los alimentos, al bienestar y a tener un rey que los separara de Roma. Y no entendieron que, como les decía antes, que Él venía a redimirlo de sus pecados, que Él era un rey de paz, ¿cierto? Era el Hijo de Dios, y ellos no lo aceptaron, como vamos a ver más adelante en la otra clase, que en una semana ellos, de haber recibido a Jesús en victoria, porque le iban colocando a Jesús sus ropas, sacaban sus ropas y las tiraban al suelo para que pasara Jesús en el pollino, las palmas igual, y decían Hosana, decían, Hosana viene de la palabra, antiguamente a las palmas le decían Hosana cuando habían victorias de ejércitos, entonces decían Hosana por las palmas que llevaban en las manos, y por eso ahora en señal de victoria también decían Hosana y le ponían palmas en el suelo para que Jesús caminara por encima. Podría ser en el tiempo de ahora como colocar una alfombra roja y pase a alguien importante. Algo parecido de este entonces es la alfombra roja, como les digo. Entonces Jesús se entristece mucho y llora por Jerusalén.
por sus corazones endurecidos y que no entendieron el verdadero mensaje y no recibieron a su Salvador. Entonces Jesús profetiza a Jerusalén. ¿Y quién les profetizó? Como podemos ver en el versículo 43, dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Vemos que en el año 70 después de Cristo se cumple esta profecía. Llegan, el de Roma manda al general Tito y destruye a Jerusalén, lo sitia y le cierra las pasadas para que no entre alimento a la ciudad. Entonces las personas que estaban ahí en un par de meses ya empezaron a sufrir de hambruna, y ahí empezó la calamidad para el pueblo judío. Hasta hubo canibalismo en ese entonces. Fue algo pero muy triste para el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque rechazó a su maestro. Esta fue una profecía que se cumplió, como decía, en el año 70. Y en el 44 dice: y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Aquí se dice igual que los soldados romanos destruyeron el templo y esparcieron las piedras por el campo para que los judíos no construyeran nuevamente y no hubieran revueltas. Esparcieron todas las piedras por los montes y los campos. Dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál visitación? La del Maestro. Entonces, ahora le invito a reflexionar, amado hermano. ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a ser como el pueblo que exaltó al Señor, ¿cierto? Vio con victoria, lo recibió con palmas, se sacó su traje y lo tiró al suelo para recibir al Maestro. Pero lo recibió para recibir ¿qué? Para recibir sus bendiciones, para recibir un reino terrenal. Así vamos a ser nosotros, interesados en lo de esta vida. No, ¿cierto? Nosotros debiéramos ser interesados en aprender su palabra para estar a cuentas con Él, estar siempre bendiciendo su nombre y dándole toda la gloria a Él. Nosotros debemos ser un pueblo agradecido, ¿cierto? Y verlo como el Rey de paz, el Rey que nos vino a salvar y nos vino a rescatar de donde estábamos, de que estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿cierto? Oramos al Señor, ¿cierto?, por esta lección, que el Señor haya abierto el entendimiento y puedan haber comprendido esta maravillosa lección. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú permitiste que esta lección llegara a través de la tecnología, Señor, a los niños, a nuestros hermanos, para que puedan confortarse en tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú abras el entendimiento y que puedan hacer los devocionales, Señor, durante la semana, que puedan aprenderse el versículo y que puedan estar siempre apegados a tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que nunca menosprecien, Señor, el sacrificio que tú hiciste desde la entrada triunfal a Jerusalén y esa semana, Señor, tan difícil que pasaste hasta terminar, Señor, en una cruz por nuestro pecado solamente. Te ruego, te damos gracias, muchas gracias por ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te ruego todo esto, te ruego, Señor amado, todo esto en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, ahora, hermanos, les invito a hacer los devocionales, como decíamos en la oración, y que podamos estar apercibidos de su palabra, siempre con la vista puesta en nuestro Señor. Chao, hermanos, que el Señor les bendiga.
Bendito el Rey.